El Señor en Salmo 95, verso 10, dice así la palabra del Señor para la gloria de nuestro gran Dios. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Vamos a leerlo ahora con voz fuerte todos juntos, que se oiga su voz, si no le va a tocar leerlo solito aquí al frente. Gloria al Señor. Dice así la palabra de Dios. A ver, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. A su nombre, gloria. Más fuerte, a su nombre, gloria. Gloria al Señor. Tome su lugar, hermano, dándole gloria, honra, alabanza y adoración al Señor. Quiero compartir en esta noche el mensaje titulado de la ira a la misericordia. De la ira a la misericordia. Hemos leído el verso 10 del Salmo número 95, donde, hermano, expresamente nos dice el sentimiento que predominó en el corazón de Dios en contra, definitivamente en contra de su pueblo Israel. Vea que si hablamos de 40 años, para Dios 40 años, ¿a cuánto equivale, hermano? Le digo, ¿será significativo para Dios 40 años? La Biblia dice que para Dios dice que es un día es como, ¿cuánto? Como 1000 años. Y 1000 años es como un día, diciéndonos de alguna manera que para Dios el tiempo es nada. ¿Por qué razón? Porque Él es eterno, es decir, Él no va a morir nunca. Nunca inició. Son los misterios de Dios, la eternidad de Dios, ¿verdad? Un misterio completo para el ser humano. Pero Dios no tuvo un inicio y nunca tendrá un fin. Él será Dios eternamente y para siempre. Amén. El hombre es el que tiene un tiempo reducido. Y lo hemos hablado que, según lo que la Biblia enseña, en uno de los salmos también, el tiempo estipulado de vida son 70 años. Y en los más robustos, 80. Si usted tiene 60 y algo, vayan afirmando su vida, porque cualquier ratito, hermano, le toca. Si el Señor le quiere dar otros 10 más y llegar a 80, gloria a Dios. Pero dígame, ¿qué son 80 años, hermano? Nada, la vida del hombre es nada. Y le aseguro que muchos de nosotros, el día que nos estemos muriendo, vamos a desear tener, aunque sea unos 2 o 3 días más, pero no se va a poder. Hoy a veces hasta desperdiciamos el tiempo, pero llegará el día en que lo valoremos y tal vez para algunos sea demasiado tarde. Si para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, es decir, el tiempo para Dios no tiene mayor injerencia, a Él no le repercute, no le perjudica en nada. Pero para el hombre, escuche, para el hombre, que son 40 años. Que son 40 años para nosotros. Si usted se da cuenta, y lo analizamos en base a lo que les mencionaba, gloria a Cristo Jesús, usted se va a fijar que si el hombre llegara a vivir 80 años, y hablamos de 40 años es la mitad del tiempo de vida que una persona puede tener. Hablemos de una persona que haya vivido 80 años
y que Dios haya estado enojado con él 40 años. La mitad de su vida. El enojo de Dios no fue exactamente hacia un pueblo inconverso, hacia un pueblo desconocedor. El enojo, la molestia y la ira de Dios se encendió, se manifestó contra un pueblo a quien él pretendía liberar, a quien él quería salvar. Pero un pueblo que tiene una reacción ajena, distinta a lo que Dios realmente esperaba, hermano. Y le digo esto, lo que Dios hace por nosotros es grande. Y aunque Dios no necesita que nosotros hagamos algo por Él, pero yo creo que de alguna manera Dios, así como lo esperaba de su pueblo Israel, también espera de su iglesia, también espera de cada uno de nosotros la reacción correcta, la reacción debida, la reacción necesaria. Tal y como el Señor lo manifestó cuando sanó a 10 leprosos. 10 leprosos vinieron a Él, mandó a los 10 y en el camino se limpiaron los 10. Pero solo uno regresó a dar las gracias. Amén. Yo creo que nosotros fuimos de los 10, ¿verdad? De los que permanecemos. Haga la cuenta cuántos empezaron a llegar a la iglesia en el tiempo que usted llegó. Y se va a dar cuenta que algunos ya se regresaron. Pero nosotros seguimos a Cristo. 40 años Dios enojado con alguien, hermano, es algo preocupante. 40 años de estar bajo la ira de Dios, de estar enojando a Dios. Y le digo, no hablemos del tiempo pasado, del tiempo que nosotros no conocíamos a Cristo, porque ese fue tiempo perdido completamente. Amén. ¿Sí puede decir amén? ¿O extraña esos años usted? Ay, qué años, hermano, es que a mí me gustaron esos años porque así fue como yo llegué al Señor. Así que gracias a Dios por esos años tan bonitos, dice. No, hermano. Cuando yo llegué al Evangelio, le digo, yo llegué y hubiera querido no haber desperdiciado 17 años de mi vida. Amén. Ese era mi anhelo, no haber perdido parte de mi vida en el mundo. Y a veces le he dicho al Señor, me hubiera gustado nacer en un hogar cristiano y tener padres cristianos. Me hubiera gustado. Y no estoy renunciando a mis padres de ningún modo. Pero qué bonito hubiera sido nacer en un hogar donde hubieran siervos de Dios, que predicaran la palabra, que hubieran instruido a uno desde el inicio. Pero no fue así. Pero a Dios la gloria, porque de alguna manera me alcanzó. Pero perdí 17 años. Personas que han venido a los pies de Cristo a los 40, perdieron 40 años. Pero si el tiempo que perdimos, si ese tiempo ya no va a regresar, si ese tiempo no tiene remedio, no hay forma de solucionar esos años que nosotros perdimos en Cristo. Lo que debemos interesarnos ahora es del tiempo en que nosotros conocemos a Dios. En aquel tiempo, si ponemos una línea intermedia, si hacemos una división del tiempo que nosotros no servíamos a Dios y del tiempo que le servimos, debemos dejar muchas cosas allá atrás, hermano. Aquel tiempo en que nosotros éramos enemigos de la cruz de Cristo, enemigos del Evangelio, al menos yo lo fui. Yo era enemigo de los cristianos. No voy a pensar de que ahí van los cristianos, que Dios los bendiga, que sigan adelante, están haciendo la obra de Dios. ¿Qué sabía yo de la obra de Dios, hermano? Llegaban unos pastores a visitar a nuestra mamá y nosotros lo que hacíamos era escondernos, hermano. Nosotros no queríamos saber nada de pastores. Decían que nos iban a llevar a la iglesia y nosotros no queríamos ir, hermano. Y no éramos ni siquiera de 10 años y ya con esa negativa de querer ir a un templo. No le digo que el corazón del muchacho está ligado a la maldad desde muy pequeño. La maldad está ligada al corazón del muchacho, dice la Biblia. En aquel tiempo fuimos enemigos de Cristo, enemigos de Dios, enemigos de la predicación, enemigos del Evangelio.
Aborrecíamos el Evangelio y todo lo que tuviera que ver con el Evangelio no era algo que nos despertara la atención. Pero ahí es donde hay que poner la línea, hermano. Y poder decir, en aquel tiempo yo enojaba a Dios, yo disgustaba a Dios con mis actitudes, con mis palabras. Todo lo que yo hacía, hermano, era digno de que un rayo cayera y me partiera. Yo era digno de condenación eterna en todo aquel tiempo, hermano, que viví sin el Señor, que viví sin esperanza. Pero ¿cómo es posible que partiendo de esa línea para acá, dijéramos nosotros ahora de que hay alguien que tiene disgustado a Dios, que tiene molesto a Dios, que tiene airado a Dios? No le estoy diciendo que debería de bastar el tiempo pasado. Como dijera el apóstol Pedro, baste ya el tiempo pasado para hacer las cosas que le interesaban o que le convenían a la carne. El apóstol Pablo lo dice así, dice, baste ya el tiempo pasado. Es decir, hay que poner un alto. Y en aquel tiempo éramos enemigos de Dios. ¿Pero qué se supone que somos ahora? Amigos del Señor, siervos de Dios, que estamos en su casa. Amén. Le pregunto yo a usted que me está escuchando, ¿será que este es tiempo de tener disgustados a Dios? ¿De tener molesto a Dios? ¿Y cree usted de que alguno de nosotros pudiera molestarlo a Él? ¿Airarlo a Él? ¿Enojarlo a Él? Sí. Dios se enoja. Se molesta por muchas cosas. Por los que pecan en oculto, por los que blasfeman su nombre, por los que dan falso testimonio, por los que toman su nombre en vano, por los que son irreverentes en su casa. Eso no va a pensar que a Dios lo pone feliz. Amén. ¿Por qué le enseñamos nosotros a no estar masticando chicle? Porque esa es una ofensa a Dios, ¿sí o no? ¿Por qué le enseñamos ciertas cosas que de repente a alguien le pueden molestar, pero que son necesarias, hermano? ¿Por qué razón? Porque yo no quiero estar enojando a Dios. No sé ¿usted quiere estar enojando a Dios? ¿Quiere que Dios esté molesto con usted? ¿A raíz de qué? ¿A cuenta de qué? Baste ya ese tiempo para haber enojado a Dios contra nosotros. Si en aquel tiempo, hermano, Dios pasó por alto todo ese tiempo por la ignorancia en la que nosotros estábamos. Eso dice la Biblia. Habiendo Dios pasado por alto el tiempo de nuestra ignorancia, es decir, voy a perdonarlo porque no me conocía, no sabía. Dígame ahora que nosotros conocemos, ahora que nosotros sabemos, ahora que nosotros tenemos un conocimiento tal vez no total de las Escrituras, pero conocemos el camino y sabemos diferenciar lo bueno y lo malo. Que esa es una clave, ¿verdad? Usted tal vez no sepa muchas cosas de teología, de escatología y de muchas ramas de la teología, hermano. No importa, pero si ya usted sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo, ya usted tiene problemas con Dios si es que no anda viviendo correctamente. 40 años disgustado Dios con su pueblo, hermano. Un pueblo que lo acababa de sacar de Egipto. O sea, no eran 10 años que ya tenía él de ser su Dios. Aunque él desde que los escogió, él se autodenominó Dios del pueblo de Israel, Dios de la simiente de Abraham. Pero venga, hermano, que si usted recuerda, estamos hablando del pueblo de Israel, si usted hace memoria, ese pueblo desde el inicio, hermano, fueron problemáticos. Desde el inicio tentaron a Dios, no habían ni pasado 13 días y ya habían tentado a Dios varias veces. Según lo que dice la Escritura, ellos tentaron a Dios 10 veces en un tiempo récord. O sea, hay quienes que para obedecerle a Dios le obedecen una vez al mes, pero les desobedecen unas 10 al día. ¿Y qué cree usted que espera a Dios de nosotros? Claro que espera obediencia, no desobediencia.
Pero este pueblo, hermano, que Dios lo rescata con brazo fuerte, con mano poderosa, que es lo que la palabra de Dios nos dice, que Dios los liberta, que Dios los rescata, que hace una serie de señales, de maravillas y de prodigios. Si contáramos las plagas con las que hirió a Egipto, fueron 10. Y fueron 10 que para Egipto fue una plaga, pero fue un milagro a favor del pueblo. Amén. No padecer lo mismo que padece el mundo, ese es un milagro, es una bendición. Amén. Y esa es una promesa de Dios con su iglesia siempre. Bueno, esa es una cosa. Otra de las cosas importantes es que no solo el Señor envió 10 plagas, también hizo otras señales. Amén. Y eso que no estaríamos contando el tremendo milagro o portento con el que Dios abre el mar. Y no solo lo abre y pasa a Israel, después lo cierra en el momento preciso. O sea, ese fue tremendo milagro. Y el pueblo de Israel, viendo esas cosas, no tiene un corazón reverente a Dios. No tiene una actitud temerosa, respetuosa. Eso no los estaba enamorando de Dios. Al contrario, ellos estaban poniendo en una postura donde creían ellos que ellos merecían que Dios hiciera todo por ellos. Y ellos nada por Dios. Luego, usted se da cuenta que luego que pasan el mar en seco y que los egipcios desaparecen por completo y que ya, hermano, si usted mira ya después los egipcios no los volvieron a perseguir. Después de ese día ya no supieron nada más de los egipcios. Cuando iban de camino, habiendo visto tremendos milagros, empiezan a sentir sed. ¿Y qué es lo que hacen? Mire, había pasado poco tiempo, a lo más 3 días. Y con esa sed incesante, empiezan a murmurar de Dios, a hablar de Dios. Acababan de ver tremendo milagro. Y mire, eso enojaría mucho a Dios. Esas son las cosas que lo pueden disgustar, para que me entienda. Que Dios, teniendo misericordia y haciendo milagros a favor nuestro, y nosotros en una actitud completamente incorrecta, completamente distorsionada de lo que debería ser la realidad. Porque después de haber un milagro, ¿qué debería existir en el corazón de alguien? Agradecimiento, servicio, alabanza, amor por Dios. Pero no es lo que se ve a veces. A veces usted mira gente que Dios está haciendo tremendos milagros y en lugar de buscar más a Dios, menos le buscan. Dios hace un tremendo milagro y algunos hasta ganas de ir a cargar procesiones tienen. Y son cristianos evangélicos, hermano. Y no es competencia por religión, de que la religión evangélica sí, la católica no, no es competencia. Simplemente que la Biblia enseña que los ídolos son vanidad. Que yo no tengo por qué estar cargando un ídolo para que eso reemplace el cargar mis pecados. No, mis pecados Jesucristo los clavó en la cruz del Calvario. Y el día que venimos a Él quitó esa carga de nuestra vida. Ya usted no necesita estar cargando procesiones. Miren, que de eso, más ahora que existen todas las redes sociales, eso se ha vuelto un escándalo, hermano. Yo vi 2 o 3 videos de esos de Semana Santa que de verdad ponen a la religión esa por los suelos, pero están demostrando grandes realidades, cosas que estaban escondidas desde hace mucho tiempo. Por allá grabaron a un pobre de esos vestido de morado, hermano. Por allá va cayéndose, yéndose de lado y de repente se baja de una vez a la grama que estaba ahí en un jardín. Yo no sé si ya había cargado o iba a cargar, pero bien borracho. Después, hermano, una de esas cosas cargada solo por mujeres. Hermano, pobres mujeres, ¿para qué se metieron a eso? Ahí van las pobres mujeres y a cada segundo que pasa van más agachadas y agachadas. Ya no aguantaban sus pecados.
Si eran sus pecados, eran muchos. Y claro, los pecados de esa gente también el Señor los puede salvar. Pero una persona llega a ser declarada sin pecado, declarada limpia, hasta que le entrega su vida al Señor. Hasta que nace de nuevo. Así que Cristo murió por todos, pero está limpio de pecado. Digo, en relación a la salvación, aquel que ya reconoció al Señor como su Salvador. Mire, y un tercer video de esos viacrucis que a la gente les gusta mucho, que hasta en las iglesias evangélicas los hacen. Las iglesias evangélicas hoy siguen la tradición, hermano. Es Semana Santa y es Semana Santa en la iglesia. Iglesias cristianas evangélicas haciendo dramas, hermano. Y alguno va a hacer drama por lo que estoy diciendo. Seguramente. Hermano, sale ahí un drama de esos, y lo hicieron en un pueblo. Y estaban en el momento donde supuestamente viene Judas a entregar al maestro. Y viene el tipo disfrazado de Judas, que ahí calificarían muchos. Ahí sobrarían para hacer el papel de Judas, hermano. Pero dígame, para hacer el papel del Señor, ¿quién sería digno? Nadie. Entonces, por eso no hacemos dramas. ¿Pero cómo voy a poner yo a representar al Señor? No podría, hermano. Él es único, Él es santo. Amén. Nadie de nosotros lo puede representar dignamente. Si no, tírense para actores de las películas de las pasiones de Cristo que hagan después, pero eso no sirve, hermano. Eso ridiculiza a un cristiano, no va con nosotros. Pero llega el que hace el personaje de Judas y le da un beso y le dice el que estaba representando al Señor: amigo, le dice, ¿a qué vienes? ¿Con un beso entregas a tu maestro? Le dice. Estaba bien borracho, hermano. Haciendo la representación del maestro, imagínense. Eso hasta puede ser tomado como una blasfemia. Mejor, para no comprometernos, mejor no hacer ese tipo de cosas. Y algunos, hermano, haciendo y deshaciendo, otros hasta el domingo de la resurrección, supuestamente, levantándose a las 5 de la mañana, otros haciendo el culto a las 5 de la mañana, porque es el culto de resurrección. Esa gente sigue metida en la religión y no se ha dado cuenta. Y mire, hay varias cosas que tienen lógica que no voy a entrar en detalle, pero que nos pondrán mucho en qué pensar, pero no voy a decirlo para no confundir a nadie. Simplemente le digo, el Señor resucitó, claro que resucitó. Si la Biblia dice que al tercer día, Él resucitó al tercer día, yo lo creo. Pero mi Cristo ya está vivo. Y nosotros celebramos que Él está vivo en cada culto. Lo celebramos por las noches, lo celebramos por las mañanas, lo celebramos en el rato que podamos reunirnos. Estamos celebrando y dándole gloria y honor a un Cristo vivo. Qué tristeza es estar, hermano, haciendo lo mismo que la religión está haciendo, llevando ese compás. No necesitamos ese compás. No necesitamos ir a la par de la religión, no. Nosotros somos libres de todos esos rudimentos raros y extraños que ya no concuerdan con un verdadero creyente realmente nacido de nuevo. Usted nació de nuevo, usted siente a Cristo, siente la presencia de Dios todos los días. Y no lo llora para el Viernes Santo, como dicen algunos. Algunos Viernes Santo están tristes. Otros dicen, ay hermano, es que el Jueves Santo siempre llueve. La verdad yo ni asunto le he puesto. Pero no me interesa. Si llueve o no llueve, puede llover o salir el sol cualquier día. Eso no es algo relativo, eso no es algo que marque una diferencia importante, no. Pero algunos, hermanos, para la Semana Santa, ¿qué hacen? Se ponen a ver sus pelis, dicen ellos. Se ponen a ver la televisión, hermano. A ver la película ahí donde le meten los clavos y ahí están.
Ay, mi Señor, dice. Están viendo donde están clavando la cruz y está el personaje ahí, hermano, clavado, fingiendo ser Cristo. Y los cristianos por ahí están, ay. Y al otro día peleando con la esposa, discutiendo en la casa. Dice uno, ¿y entonces para qué tanto? Que si una película de esas tuviera la capacidad de hacer la obra, de hacer que alguien naciera de nuevo, yo la pondría todos los días, hermano. Pero no es una película de la pasión de Cristo la que va a salvar a alguien. ¿Sabe qué es lo que lo va a salvar? La palabra de Dios, el poder de Dios. Amén. Y tener un encuentro con el Cristo que resucitó es lo que nosotros anhelamos, lo que necesitamos para llegar a la salvación. Amén. Bueno, vuelvo y le digo, ¿cómo no va a enojarse Dios hoy con alguien? Empezando y partiendo del punto en que ya muchos son conocedores de la verdad, conocedores de la palabra de Dios. Claro, estamos cerca y tenemos un abogado, pero el problema es de que muchos están acostumbrándose a jugar con Dios. ¿Y usted cree que Dios, como le dijo Dios allá en uno de los salmos, Salmos 51, Salmos 50 por ahí, le dijo Dios, ¿tú creías que yo era igual que tú? Que yo miraría al ladrón y yo callaría. Correría igual con él. ¿Usted cree que Dios, yo le hago una ofensa y Dios se queda así, hermano, porque yo le ofendí? No, Él cuando vino a esta tierra, Él como cordero fue llevado al matadero. Y en ese tiempo en que el Señor estuvo en esta tierra, si alguien le hería una mejilla, Él ponía la otra, enseñándonos a nosotros el camino al cielo. Pero ahora que Dios está allá en el cielo, hermano, ahora que Él está en su trono, usted no le puede herir una mejilla, porque le desbarata la otra. Amén. Él es Dios y tiene toda autoridad. Y un cristiano debe andar con temor de Dios, hermano. Con temor de no pecar, de no fallarle. De que nuestros pensamientos, la meditación de nuestro corazón y los dichos de nuestra boca sean gratos delante de Él. Dios se puede enojar conmigo por lo que yo digo. Si yo soy de esos cristianos que van a la iglesia, alaban, hasta con himnario pasan a cantar unos himnos, hermano, y ahí vamos a abrir el himnario en el 109, no sé cuál es el 109, pero es un ejemplo. Y lo canta, hermano, ahí está el tecladista siguiendo. Y después de haber entonado un himno, va y se corrompe, va y peca, va y habla sandeces, habla vulgaridades. Empieza a tratar a la gente irrespetuosamente con palabras groseras, con palabras que no debemos de pronunciar los cristianos. Esa persona no ha nacido de nuevo, porque si hubiera nacido de nuevo no tuviera esa boca tan sucia, hermano. Amén. Imagínense escuchar a alguien decir groserías, insultar, maltratar y todas esas palabras que usted tendrá noción, tendrá conocimiento que ya nosotros no las decimos. Y que después esté alabando a Dios, esté adorando a Dios, esté sirviendo a Dios, hasta de diácono en la iglesia. No tiene sentido. No debe ser así. Amén. Hermano, personas que se acostumbran a vivir una vida doble. ¿Usted cree que Dios está contento con eso? Mire, Dios, si tiene misericordia del pecador es porque Dios dice, ese no sabe, ya le voy a hablar y si se pierde, pues al menos se le habló. Dios no tiene responsabilidad sobre ningún alma que se pierda, porque Él ya dio el método de salvación enviando a su Hijo Jesucristo. Así que Dios no va a tener cargo de conciencia por un alma perdida. Para Él que muera un pecador que no quiso buscarle, pues Él llamó al mundo, ya demostró su amor. Pero tampoco es como algunos piensan, que allá está Dios llorando por usted. Dios no está llorando por nadie, hermano. Demuéstreme en la Biblia que Dios está llorando.
Él lloró cuando estuvo en esa tierra, ¿verdad que sí? Lloró por la humanidad, lloró por los discípulos, lloró por nosotros, lloró por los que habían de creer. Pero Él no está en el cielo llorando por usted. Es el hombre el que tiene que llorar por Dios, el que tiene que derramar lágrimas delante del Señor y reconocerlo, que Él es el único Salvador y que uno sin Él está perdido. La mayoría de personas que hemos tenido la experiencia de la salvación, hermano, por no decir el 100%, en algún momento de nuestra vida, cuando se abrió nuestro entendimiento, lloramos. Y pudiera yo decir que ese fue el momento en el que nacimos. Entendimos tantas cosas que tuvimos que llorar. Cuando yo pasé al altar, le digo, yo desde ese momento sentí cambios. Desde ese momento Dios hizo algo en mi vida. Pero yo en el altar no lloré. Un día escuchando un mensaje, un día teniendo una experiencia con Dios, mi corazón se quebrantó y empecé a llorar y empecé a sentir algo que no había sentido antes. Entendí que el Señor era mi Salvador. Amén. Personas que desde que se convirtieron o aceptaron nunca han llorado. Dijera yo, ¿será que son salvos? ¿Será que sintieron algo en su ser? Algo que les diga que de verdad son salvos. ¿O no saben distinguir? Yo lo sentí, llegué a entender y a tener en mi ser la seguridad de mi salvación. Pero ¿cuántas personas viven sin eso, hermano? Viven pecando, viven haciendo lo malo. Y les repito, Dios puede tener misericordia de uno por allá que no le conoce y el Señor murió por él, va a mandarle un predicador. Pero dígame, ¿qué será de aquel? ¿Qué será de aquel que con pleno conocimiento, metido en una iglesia, ande haciendo lo malo? Eso molesta a Dios, hermano. El pecado, usted sabe que el pecado sube delante de Dios. Sube, eso como una peste. Si la oración del justo o la oración del pueblo de Dios sube en olor grato y fragante ante Dios, ahora, hermano, el pecado también sube. Cuando el Señor visitó Sodoma y Gomorra, la Biblia lo dice, que Él descendió a la tierra porque el pecado de Sodoma y Gomorra había subido hasta su presencia. Eso dice la Biblia. Y eso irritó a Dios, molestó a Dios, enojó a Dios. El pecado de Sodoma y Gomorra. Y la Biblia dice claramente que Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo por los siglos de los siglos. Dios no va a cambiar. Él no bajó a llorar por los de Sodoma, Él no vino a llorar por los de Gomorra. Cuando Él descendió, lo que la Biblia enseña, o fueron ángeles, que ahí habría ciertas cuestiones de teología. Hermano, ¿a qué bajó? Sino a destruir. A terminar con Sodoma y Gomorra. ¿Y usted cree que ese Dios que castigó el pecado de aquellos impíos ha dejado de castigar el pecado o va a dejar de hacerlo? Ciertamente vivimos en un tiempo de gracia. Pero eso no quiere decir de que Dios no pueda actuar. Y hermano, y cuando se termine el tiempo de gracia, pregúntese usted qué ha de venir para este mundo. Y sé que van a aprender, por eso se lo voy a decir. Escuchen lo que les voy a decir, por favor, porque esto es importante. Amén. Nosotros estamos viviendo en un tiempo de gracia. Pero cuando la gracia se termine, la gracia ha sido manifestada para el pueblo gentil. Usted lo sabía, ¿verdad que sí? Y aún en la dispensación o en la salvación del pueblo gentil, se han salvado judíos. No muchos, pero sí se han salvado algunos. Pero llegará el día en que se termina la gracia y se abre la puerta de la salvación para otra parte de la tierra, para el pueblo de Israel
y algunos más según las promesas de Dios. Y le pregunto, ¿y qué va a hacer con aquellos cristianos que no se fueron en el levantamiento de la iglesia, que no fueron levantados? ¿Qué va a hacer? La mayoría dicen, si yo me quedo, yo voy a que me decapiten y así me voy para el cielo. Si no venía a que lo rociaran para poder entrar, menos va a ir a poner la cabeza. Si cuando llovía y no quería ir a la iglesia porque estaba lloviendo, ¿usted cree que va a ir alguien de esos a poner la cabeza? Eso es imposible, hermano. Esa persona ya está condenada. No voy a pensar de los que se queden, que van a ser muchos, pero no nosotros, ¿verdad? Bueno, allá usted. Si duda, saber por qué duda. Pero de los que se queden, ¿usted cree que se quedaron, voy a decir un número, nada más, se quedaron 200, y usted cree que esos 200 van a ir rapidísimo a que les quiten la cabeza? No. Si no buscaron a Dios cuando estaba el Espíritu Santo, cuando estaba la presencia de Dios en esta tierra, cuando estaba el poder de Dios, cuando había unidad, cuando había un pueblo que oraba, si no buscaron a Dios en ese tiempo, menos que lo van a hacer después, hermano. El que se pierda, el que se quede después del levantamiento de la iglesia, mire, tiene casi todas las probabilidades de que su alma se termine perdiendo. Ay, no, pero yo lo voy a buscar. Ay, pero usted no es Dios para decir eso. No soy Dios. Por eso le estoy diciendo hoy, en este tiempo, si usted está en la iglesia, no juegue con Dios, no juegue con el Señor. Obedezca su palabra, ámelo, sea fiel, para que cuando Él levante a su pueblo, todos nos vayamos con Él. Si le predico así, es porque quiero que se salve, es porque quiero que usted y yo caminemos en las calles de oro, allá en la patria celestial. No hay otro propósito, no hay otra razón. Pero ¿qué es lo que dicen algunos? Hoy hay algunos predicadores que se les olvida que Dios está enojado y la Biblia dice que Dios está airado con el impío todos los días, hermano. Con el que lo conoce y no obedece su palabra, con el que lo conoce y anda jugando con él, con ese Dios no está contento, hermano. Dios está enojado. Todos los días, la Biblia lo dice, no me lo estoy inventando. La Biblia lo enseña. Está Dios molesto. Está Dios fastidiado. Un día, 2 días, 3 días. Dios estaba enojado con este pueblo, con toda esta nación. 40 años, hermano. Imagínense tener a Dios 40 años. Tener enojado a Dios un día, 2 días. Pídale perdón, reconcíliese con Él. No deje que pase mucho tiempo. Le falló a Dios, pero usted de verdad ama a Dios. Vaya, corra y pídale perdón. Y si fue mucho lo que hizo, pues vuelva a repetir la oración de fe y reconcíliese con Dios. Decía un pastor, y lo tomo porque pudiera tener mucha verdad, dependiendo cómo usted lo analice. Pero cuando nosotros estamos acá en la iglesia, estamos buscando a Dios, y alguno de nosotros falla en algo que no tenía que hacer, ahí es donde la persona debe reconciliarse con Dios. Amén. A veces decimos reconciliar al que se fue como 10 años y regresó y se vino a reconciliar. Esa es una forma en que lo hemos visto, pero realmente deberíamos de verlo también así. Que si nosotros estamos en la iglesia y hacemos algo que a Dios no fue agradable y lo ofendimos y estamos mal y pecamos contra Él, lo primero que tendríamos que hacer es reconciliarnos. ¿Qué hizo usted que fue desagradable ante los ojos de Dios? Algo que usted no hacía, algo que no estaba ni en su mente ni en su corazón. Y ahora lo hace. ¿Qué necesita? Reconciliarse. Y algunos que pecan, hermano, ay, yo le pequé y por allá en los secretos, Señor, yo sé que tú me oyes aquí en los secretos, perdona. Pero se acostumbran a estar haciendo oracioncitas en los secretos, perdóname, a cada rato
pecan y se reconcilian, pecan y se reconcilian y no se desprenden del pecado. No, usted tiene que hacer una oración sincera de todo corazón, pero renunciar también a ese pecado que lo está matando y que lo está hundiendo. La Biblia dice que el brazo de Jehová no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha agravado para no oír. Pero dice la Escritura, pero vuestros pecados han hecho división entre Dios y el pueblo. Dios está enojado con usted porque usted es el que peca. Dios se enoja con el que peca. Pero ¿qué fue lo que lo molestó? El pecado que cometió. ¿Cuál es la solución? Deme una solución, por favor. Pastor, ¿qué hago? Deme una solución. ¿Cuál es la solución? Si Dios está enojado con alguien por un pecado que cometió, ¿cuál es la solución? Pedirle perdón, cambiar, no seguir haciendo lo mismo, renunciar al pecado. Entonces la Biblia dice claramente que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Mas el que lo encubre, el que lo tapa, el que no dice nada, el que dice, ay, perdóname, Señor, no lo vuelvo a hacer, y lo está haciendo al otro día y se volvió un vicio en él. Mas el que lo encubre, no prosperará. ¿Cómo así que no prosperará? Escúcheme, a veces las cosas no nos salen bien por diversas situaciones. A veces son pruebas, a veces son luchas que vienen, ¿verdad que sí? Me vino una lucha, me vino una prueba, me pasó esto, me pasó lo otro. A veces las cosas no prosperan por alguna prueba que estemos atravesando. Pero también puede suceder que no prosperamos por los pecados que están ahí escondidos, que están ocultos. Las cosas nos salen mal, todo nos sale mal. Estamos, como dijo el brujo, ¿verdad? Problemas en el matrimonio, problemas en el trabajo, problemas con el dinero, problemas en la salud, con todo. Por eso es de que los brujos venden eso, porque saben que la gente está en pecado, no quieren buscar a Dios y ellos tienen la solución. Supuestamente, porque no es solución la que dan. Bueno, usted tiene problemas en el amor, tiene problemas en su matrimonio, tiene problemas en el dinero, tiene problemas en su salud. Busque a Jesucristo, Él es la solución, Él es la cura y es gratis, completamente gratis. Usted no tiene que pagar nada. Amén. ¿Qué problemas tiene? Tiene un problema de salud que no hay modo que se arregle, no hay modo que todo obre para bien. Le voy a decir esto esta noche, revise su vida. Revísela. No lo estoy acusando, solo le estoy diciendo, revise su vida. ¿Quién, después de Dios, quién mejor que usted para conocerse, para saber lo que ha hecho? Se le cierran las puertas económicas. No hay trabajo, lo despiden de un lado, lo despiden del otro. Intenta aquí, intenta allá, está mal. Le voy a decir esto, revise su vida. No lo estoy condenando, pero revise su vida. No prospera en otras cosas. Su matrimonio está que se desbarata. Muchas cosas están saliendo mal. Le voy a decir esto, revise su vida. Con un joven que perseveró en el Evangelio, lastimosamente se apartó de Dios. Pero platicábamos un día cuando él buscaba al Señor. Y teníamos casi la misma edad. Y él me dice, tuve un sueño y no sé qué significa. Quiero escuchar. Y me empezó a contar, hermano. Él dijo que él veía en el sueño que él estaba orando. Y habían enemigos por todos lados. Problemas en su casa, problemas en sus estudios, él no trabajaba todavía. Esto estaba fuera de lugar. Todo lo que él miraba alrededor estaba mal. Pero cuando él oraba, se resolvía. Pero cuando dejaba de orar, todo se complicaba. Y de aquellos que todavía preguntan qué significa, ¿verdad?
Yo le dije, varias cosas te puedo decir. Una de esas es que Dios debe ser el centro de nuestra vida. Y si espiritualmente estamos bien, todo lo demás va a estar bien. Todo va a estar bien. Pero si espiritualmente estamos mal, todo lo demás va a estar mal. Si espiritualmente usted está bien, las demás cosas, aunque hayan luchas y problemas, van a venir resolviéndose una por una y se levanta otra prueba y se va a resolver y usted va a ser victorioso. Pero si usted anda mal, espiritualmente anda mal, esto se saldrá de control, aquello también, hasta que él veía, hermano, cómo el enemigo lo arrinconaba completamente. Es que lo espiritual es primero, lo espiritual es lo más importante. Mire, le digo algo, usted que tiene un trabajo, que tiene un negocio, si algo va mal en el negocio, antes de revisar el negocio, revise aquí. Dele una miradita, ¿qué está mal? Si después de haberse escudriñado usted mira que está bien, mire si dentro de la barca no hay un Jonás también. Y dígale, Jonás, o te reconcilias o que te trague el gran pez. ¿Qué quiere el Jonás? ¿Te reconcilias o te tragó el gran pez? Porque no sabemos si era ballena. Jonás se hubiera podido reconciliar en ese mismo momento. Dios estaba enojado, definitivamente Dios estaba enojado esa noche y lo demostró con una tempestad. Estando Dios enojado, los otros no sabían, pero llegan a darse cuenta que era por la culpa de ese dormilón Jonás. Jonás, ¿qué podía hacer? Jonás tenía la llave para calmar la tormenta, hermano. ¿Verdad que sí? Jonás lo tenía en la mano, tenía la solución. ¿Qué tenía que hacer Jonás? Tirarse de rodillas ahí en la barca y decirle, Señor, perdóname, por mi culpa está padeciendo esta embarcación, por mi culpa es esa tormenta, yo generé todo esto, yo te he fallado, yo te he desobedecido. Eso podía decir Jonás, pero ¿qué hizo? ¿Saben cómo se arregla esto? Dijo Jonás, láncenme al mar. Mire, él no quería que se lo llevara el río, que se lo llevara el mar completamente. Ni siquiera el río, hermano. Si se preocupa uno que se lo lleve el río, ahora imagínese tremendo mar. Lanzado al mar en plena tempestad. O sea, eso era la muerte segura, hermano. ¿Cuál era la clave para Jonás? Pedirle perdón. Arrepentirse en ese momento. ¿Cómo podemos pasar de la ira de Dios a la misericordia de Dios? A través del arrepentimiento, a través de pedir perdón, a través de reconocer nuestras faltas, nuestras fallas, nuestros errores, a través de cambiar nuestro mal proceder. No hay otra manera, no hay otra forma. Jonás lo pudo hacer, el pueblo de Israel lo pudo hacer, pero ellos prefirieron que el enojo de Dios siguiera 40 años. No, hermanos, yo no quiero tener a Dios enojado ni un solo día de mi vida. Si le he fallado, yo le digo, Señor, perdóname. Si viene la Santa Cena, Señor, perdóname, Señor, cámbiame, Señor, esto que está mal en mí. Así Dios no me esté señalando, pero uno mismo, hermano, sabe si eso está bien o está mal. Y uno sabe si le tiene que pedir perdón a Dios o no. Y es mejor ser humilde, agachar la cabeza, humillarnos ante Él y decirle, Señor, perdóname. Y no esperar a que Él en su disgusto empiece a tratar con usted. Porque cuando Dios está disgustado, cuando Dios está enojado, Él trata. Trata con las vidas, trata con las personas. Vienen enfermedades que el hombre no entiende. Mire que según la Biblia, hay enfermedades que vienen de parte de Dios como un castigo. Amén. Vienen como un castigo. Lo dijo Job. De que Dios trata cuando el hombre está postrado en aquella cama y que no entiende el porqué de su situación. Ahí Dios está tratando. Y fue un trato por haberle fallado, en la mayoría de casos. Y luego
En Santiago dice que si hay alguno enfermo, haga oración, que vayan los ancianos, que lo unjan, que pida perdón. Y que si hubiere cometido faltas, ¿qué? Le serán perdonadas. ¿Y el enfermo? ¿Qué está diciendo la Biblia? Que hay enfermedades que pueden venir producto de un pecado. No estoy diciendo todas, no vaya a tergiversar. No estoy diciendo todas, pero sí hay algunas. Un problema de esto, un problema del otro. No se va a solucionar comprando uña de gato. Que ni uña de gato es, hermanos. No sé por qué se llamará así, pero imagínense, si no todos los gatos se mantuvieran sin uñas de seguro, les harían manicure o paticure porque no tienen pies, ¿verdad? Algo así a los pobres gatos continuamente para hacer algo con esa uña, pero no es verdaderamente uña de gato, pero así se llama. Y muchos otros buscando montes con propiedades curativas, buscando doctores muy conocedores, muy expertos en diferentes situaciones, especialistas, para que les ayuden a recuperarse cuando tal vez el problema no es la salud, sino el problema es espiritual. Amén. El problema es espiritual. Porque aquel que anda mal, hermano, aquel que anda mal y le empieza a ir mal económicamente, pasándonos al otro renglón, hablando de lo económico, no se acerca a pedirle a Dios que le abra puertas, porque sabe que Dios está enojado con él, entonces no le pide. Y como no le pide y como no pone eso en las manos de Dios, quiere un trabajo, pero no se lo pide a Dios, se lo pide a otros, anda moviendo pitas, como decimos nosotros vulgarmente, viendo a quién sí, viendo a quién le pide, quién le da, que acordate que yo te di la vez pasada, aunque sea unos días, contratame, que mira, yo hago todo lo que quieran, yo hasta cocino, lavo, plancho, saco la basura, paseo al perro, lo que tenga que hacer. Pero ni aún así consigue, hermano. Entonces el problema es espiritual. ¿Y cómo se va a arreglar? Póngase en paz con Dios. Vuelva en amistad con Dios, dice la Biblia. Vuelva a ser amigo de Dios. Si Él no quiere estar disgustado con el hombre todo el tiempo. La Biblia dice que cuando el Señor se enojó con ellos allá en Génesis capítulo 6, y que el Señor había dicho que iba a destruir al hombre, dijo el Señor que no estaría enojado su espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre es carne, es decir, Dios también propone ponerle un alto a estar enojado con el hombre, a estar disgustado con el hombre. Dios le da la opción al hombre de que se arrepienta de su mal camino, de que lo busque con todo su corazón, de que se vuelva a Él. El Dios que puede ser enemigo hoy quiere ser amigo, quiere estar en paz. ¿Por qué usted no va a querer estar en paz con Dios? Dígame, ¿qué de malo tiene vivir una vida santa? Al contrario, cuando usted vive una vida santa, Dios le abre puertas, Dios lo bendice, Dios lo guarda, Dios lo defiende, Dios tiene misericordia. Dice el Salmo 102:13. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión. Escuche, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado, el tiempo se cumplió. Le pregunto yo a usted, ¿será que Dios quería estar enojado 40 años con su pueblo? ¿Cómo se podía terminar esa racha de 40 años, hermano? ¿Cómo? Con arrepentimiento. ¿Sabe cómo terminaría el hambre en el mundo? ¿Sabe cómo terminarían las guerras? ¿Sabe cómo terminarían las pestes? ¿Sabe cómo terminarían los terremotos, maremotos y todo eso? ¿Sabe cómo? Si toda la humanidad le pidiera perdón a Dios. Pero eso no va a pasar, no sueñe. No todos, no el 100% de todos los que estamos hoy sobre la faz de la tierra vamos a buscar a Jesucristo. Nosotros sí, pero otros no. Otros pondrán su fe en otros dioses. Y otros preferirán el placer del pecado. Vivir una vida impía, una vida perdida. Porque el hombre va a ser dado a lo malo siempre.
¿Y cómo sé yo que la gente no se va a arrepentir, que toda la humanidad no se va a arrepentir? ¿Por qué lo sé? Porque la Biblia lo dice. Que aunque tengan la oportunidad, muchos van a despreciar. Que por eso vendrán plagas, hermano, y cosas que hoy no se han visto. Si usted siente duro con todo lo que se ha vivido y las cosas que están sucediendo, si no anda cuentas, prepárese, porque lo que verá cuando no esté la iglesia en la tierra va a ser peor todavía. Nosotros no hemos visto caer un meteorito a la tierra y que haga grandes estragos. Los que han caído, porque sí han caído, pero son pequeños fragmentos, los que han caído. Pero cuando caigan esos meteoritos grandes, hermano, y suceda lo que está escrito, de que va a desaparecer la tercera parte de la hierba, la tercera parte del agua. Si hoy muchos tienen crisis por el agua, ahora imagínense cuando estén esos juicios. O sea, todo eso va a cumplirse y se va a cumplir porque la humanidad no se quiere arrepentir. Pero al menos la humanidad es la humanidad. Dejemos al mundo allá, que les vamos a seguir predicando y les vamos a seguir hablando del Señor. Pero pensemos en la iglesia. Ay, de aquel hermano que habiendo conocido el Evangelio, su alma se pierda. De aquel que haya conocido la verdad, que haya sido orientado, adiestrado en el camino del Señor. Si lo decía la lectura, que por torpe que sea alguien no se extraviará. Y si alguien, o si habláramos de los que ya se extraviaron, si la Biblia dice por torpe que sea, no se va a extraviar. Y si algunos ya se extraviaron, entonces tienen que ser más que torpes. Porque si fueran inteligentes no estarían perdidos. Y le digo esto a cualquiera que me esté oyendo. Usted se cree muy inteligente. Usted es inteligente. Ay, Dios, no me asusten, hermano. Digan que sí, porque los estamos grabando, hermano. Ustedes son inteligentes, hermano. Como usted es bien inteligente, busque a Dios. Porque el mundo, por más inteligencia que tenga, así sean de la NASA, hermano, y trabajen allá, y lleguen a ser el jefe de la NASA, si no busca a Dios, no es inteligente. Y si usted es bien inteligente, no descuide su salvación. No se extravíe de esta senda. No provoque a ir a Dios. ¿Para qué lo va a enojar? ¿Para qué va a enojar a nuestro Padre? ¿Para qué lo va a disgustar? ¿Para qué le va a dar dolores de cabeza? No, déle gratitud, déle alabanza, hónrelo en su vida, ponga el nombre de Dios en alto. Alegremos el corazón del Padre y no volvamos a estar, hermano, con la ira de Dios encendida contra nosotros. Hay gente, hermano, se lo voy a decir así, esto es serio. Pero hay personas que conocieron a Dios, estaban bien, pero luego, hermano, fallan. Unos vienen, se reconcilian, vuelven a caer, se vuelven a reconciliar, nunca se afirman, porque están bajo un juicio de Dios. Le digo, personas que ya estaban bien metidas, pero que de alguna manera fallaron, no se arrepintieron y se reconcilian, luego se regresan, luego avanzan, luego se quedan otra vez. O sea, no logran estabilizarse. Les repito, están bajo un juicio de Dios. Es Dios el que de alguna manera les tiene restringido el acceso. Y es posible porque las personas que están acercándose tal vez no se acerquen con sinceridad. Porque un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. ¿Verdad que no? Pero si usted mira que alguien llora y lloró, pero después de que lloró en su reconcilio por 10ª vez, tampoco se afirmó, quiere decir que aunque lloró no fue sincero. Y eso solo Dios lo conoce, eso no lo conozco yo. Yo veo a una persona así, pues a cualquiera le toca el corazón y uno dice, Señor, sálvalo, rescátalo, haz la obra. Pero Dios sabe que esa persona no es sincera y por no ser sincero no logra levantarse. Ellos mismos se han puesto bajo un juicio. Y le digo que algunos estarán en un juicio hasta el día del Señor.
¿Cuál es el día del Señor? No estoy hablando del levantamiento de la iglesia, no estoy hablando de la segunda venida, estoy hablando del día del Señor. El día de una visitación personal, donde Dios permitió que tal vez la carne de aquel fuese destruida, pero que llegara a una condición donde se salvara su alma. Conocí a un pastor, que ese pastor decía que él pues agradecía a Dios que lo había alcanzado, pero que él se recordaba que su padre pues había sido cristiano, pero nunca les enseñaron bien. Entonces su padre caía y se levantaba, caía y se levantaba, hasta que al fin se quedó caído. Pero él se convirtieron dos de sus hermanas ya grandes y empezaron a clamar a Dios por el alma de su padre. Empezaron a orar a Dios. ¿Sabe qué sucedió? Que un día ese caballero, ese anciano, porque ya estaba anciano, sintió el deseo de buscar a Dios y se acercó a una iglesia, se reconcilió y no volvió a pecar. Pero ya su salud estaba completamente deteriorada por todo el tiempo que le sirvió al enemigo, habiendo sido cristiano en un tiempo. Pero ese día se reconcilió con Dios, perseveró tal vez un mes, hermano, un poquito más y mucho, y el Señor se lo llevó. Pero hubo oración. Imagínense que hay de aquellos que nadie ora por ellos, hermano. Y a veces ya no dan ganas de orar por algunos, uno mejor ora por gente nueva. Usted me entiende qué es lo que le estoy diciendo, ¿verdad? No estoy hablando mal de nadie, simplemente ya conoció, estaba bien y ahora anda haciendo maldades. Yo mejor oro por otros. Y por ese oro, pero poniéndolo en las manos del Señor. Ahí te lo dejo, Señor. Y oremos por gente nueva que se convierta, que se salve, que busque a Dios. Amén. Eso es lo correcto. Pero ¿por qué, diría yo, por qué tener enojado a Dios? Acuérdese cuando Dios estaba enojado con usted, ¿cómo le iba? Acuérdese de la ausencia de paz que usted tenía. Esa multitud de temores que había en usted. Ese sentimiento de miedo, algunos hasta miedo a la oscuridad le tenían. Tenían que estar durmiendo con su lamparita encendida. Pero ahora que usted es cristiano y tiene agradado a Dios con su vida, se fueron los temores. Se fueron los miedos, se fue la esclavitud. Se fueron los demonios que lo atormentaban, de verdad. Se fueron esos demonios que venían y lo atormentaban por las noches, que no lo dejaban dormir. Se fueron. El Señor con el que usted hizo las paces, lo reprendió, los echó fuera, se largaron de su vida. Siga en esa paz, no pierda la paz que Dios le dio. Por favor, no irritemos a Dios, no provoquemos a ira al Señor, no seamos como el pueblo de Israel, malagradecido, desobediente, quejumbroso, va de quejarse y quejarse. No hagamos lo mismo, no irritemos a nuestro Señor, caminemos este camino en obediencia, en amor, y si algo difícil viene, agachemos la cabeza y mordámonos la lengua, pero no provoquemos a ir al Señor. Mejor provoquemos su misericordia, provoquemos su favor. Que el pueblo, poniendo un ejemplo, en lugar de haberse quejado de que no había agua, hubieran clamado a Dios, hubieran pedido agua. ¿Verdad que cómo cambia la cosa? Hubieran dicho: Señor, danos agua, por favor. Tú eres Dios poderoso. Así se lo hubieran dicho, pero no. ¿Y qué? Y no hay agua. Entonces, ¿para qué nos sacó Dios de allá? Para morirnos aquí de sed. ¡Qué tristeza! Mejor nos hubiéramos quedado allá. Esas no eran las palabras. Por eso no provoquemos a ira al Señor. No pequemos con nuestra lengua, no pequemos con nuestro cuerpo, no pequemos con nuestra mente. Consagremos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, espíritu, alma y cuerpo. Consagrémosla al Señor. Preparémonos para ese encuentro tan glorioso con Él. Estemos listos y no lo enojemos. No lo enoje. No lo disguste. Porque Él no tendrá por inocente al culpable. Usted que ha disfrutado de la gracia de Dios,
No lo desaproveche, no lo eche a perder, hermano. No vaya a ser usted un Judas. No vaya a ser usted un Demas. No vaya a convertirse usted en un Himeneo y Fileto. No vaya a convertirse usted en alguno que haya gustado la gracia de Dios, que haya probado las bendiciones de Dios y que después se aparte de Dios. Porque usted mismo estará poniendo lazo a su alma. Yo no quiero enojar a Dios, hermano. Yo no quiero que Dios esté enojado conmigo y con usted. ¿Usted quiere que Dios esté enojado con usted? Si usted quiere que Dios esté enojado con usted, quédese ahí sentado. Pero si usted quiere que Dios no se enoje con usted, póngase de pie. Digámosle al Señor: Señor, yo quiero pedirte perdón si te he fallado. Haga memoria. Analice sus recuerdos. Escudriñe su corazón. Cierre sus ojos y escudriñese usted mismo. Dígale: Señor, perdóname. Señor, perdóname. No dejes que me gane la envidia. No dejes que me ganen los celos. Señor, quiero vencer. Si usted siente que hay una debilidad en usted, dígale: Señor, yo pongo esto delante de ti. Señor, perdóname. ¿Por qué Dios va a enojarse 40 años, 30 años contigo? Si puedes hoy remediarlo en su casa, si puedes pedirle perdón hoy. Y a todo aquel que nos esté viendo, hoy puede pedirle perdón a Dios. Y Él regalarle su perdón, regalarle de su misericordia. Señor, ten misericordia de mí. Porque soy humano, porque te fallo, porque tengo errores, Señor. Límpiame con tu preciosa sangre. Señor, no borres mi nombre del libro de la vida. Pídaselo, hermano. Que estás triste, si Dios no te ha dejado. Tal vez esté llorando porque la prueba es grande, pero Él está a tu lado. Porque si aflige tu alma, confía en el Señor. No digas me ha dejado, pues inclina su oído y Él oye tu oración. Es bienaventurado el que confía en Jehová, no será avergonzado el que sabe esperar, aunque los días pasen y la prueba ahí esté. Dios nunca llega tarde, no desmaye tu fe. Que estás triste, si Dios no te ha dejado. Tal vez esté llorando porque la prueba es grande, pero Él está a tu lado. Porque si aflige tu alma, confía en el Señor. No digas
atrás me ha dejado, pues inclina su oído y Él oye tu oración. Es bienaventurado el que confía en Jehová, no será avergonzado. El que sabe esperar, aunque los días pasen y la prueba ahí esté, Dios nunca llega tarde.